Despertando como Monoma. Capítulo 5. Sentado en una mesa de la esquina de la cafetería más cercana, oculto bajo la capucha de su sudadera, Neito Monoma miraba a su alrededor con una mezcla de nerviosismo y determinación. Lo que estaba a punto de hacer era más que una locura, pero si no hacía lo necesario, a medida que pasaran los días en este mundo, probablemente terminaría muriendo por inanición o cualquier otra enfermedad. Había experimentado 2 resfriados durante el poco tiempo que estaba en este mundo, y la fiebre de la semana pasada había sido la peor que había experimentado en toda su vida. El centro comercial estaba lleno de personas que paseaban despreocupadas, hablando de la cosa más mundana en su opinión. No creerás lo que Mitsuo vio en su departamento. No me digas, ¿acaso es cierto? Sí, es cierto. Kamisaki usó su peculiaridad en Yugori. Dios, de solo creerlo, los adolescentes hablando de sus intereses amorosos, más personas hablando de los inesperados héroes, aquellos funcionarios gubernamentales con habilidades extraordinarias. Y otras solo disfrutaban del ambiente, degustando de la comida o el desayuno proporcionado por la cafetería. Las personas compraban o conversaban animadamente. Para ellos, solo era otro día más. Para Monoma, era una oportunidad. Manteniéndose en la sombra, evitaba cualquier cámara de seguridad, consciente de que lo que estaba a punto de hacer no sería bien visto por la Comisión de Seguridad de Héroes. Debía de tener sumo cuidado con las personas, evitar que ellos se dieran cuenta de su uso de su habilidad. Las leyes imponían restricciones sobre el uso de las peculiaridades en público, y menos aún con la intención que Monoma tenía en mente: experimentar. Experimentar con la peculiaridad que este cuerpo tenía. Necesitaba saber qué tan acertado eran sus suposiciones, los beneficios que le proporcionaba, hasta cuánto tiempo podría arrestarlo, los límites establecidos, si tenía margen de mejora. Sabía que no tenía otra opción, su vida dependía de qué tan bueno era usando el don del cuerpo que habitaba. La peculiaridad que logró descubrir, la capacidad de copiar los poderes de los demás, era fascinante, no podía negarlo. Pero también una fuente de incertidumbre. Si no entendía cómo usarla correctamente, no sobreviviría en este complicado mundo en el que se encontraba atrapado. Necesitaba conocer sus límites, descubrir cómo funcionaba en situaciones reales, y si podía mejorar de alguna manera u otra. Mientras observaba a la multitud, sentía una ligera inquietud en el estómago. Se sentía nervioso, no se encontraba seguro de que funcionara de alguna manera. Pero se resignó, sacando resolución de donde no tenía, y apretó los puños bajo la mesa, respirando profundamente para calmar sus nervios. Después de unos minutos de observación, sus ojos se posaron en un chico de su edad. Un niño sería más fácil de mediar en comparación con un adolescente o adulto. El primero podría intimidarlo o agredirlo, mientras que el segundo podría o ignorarlo o denunciarlo con las autoridades. Habían villanos con temáticas infantiles capaces de hacer desastre solo por su aparente apariencia inofensiva. Caminando tranquilamente con una bolsa de compras en la mano, el niño no parecía especial a simple vista, excepto por una peculiaridad física muy evidente: un cuerno sobresalía desde el centro de su frente. A Monoma le incomodaba la idea de tener un peso extra colgando en su frente. ¿Dolería un montón si chocara con algún poste? Monoma lo observó con curiosidad, observando cómo se acercaba hacia su dirección. Perfecto, pensó, teniendo la oportunidad de hacer contacto con el objetivo. Con un suspiro de resolución, se levantó de su asiento. No podía permitirse dudar más. Caminó hacia el chico, intentando parecer distraído, hasta que deliberadamente tropezó con él, teniendo contacto físico de piel con el joven. Lo siento, no te vi, dijo Monoma, bajando la mirada, intentando sonar casual y gracioso. La sensación de su peco. El chico, sorprendido por el contacto, sonrió levemente y se encogió de hombros. No pasa nada, no te preocupes, respondió antes de seguir su camino, sin darle mayor importancia al incidente. Monoma, en cambio, se quedó quieto, sintiendo el familiar tirón de su peculiaridad activándose. Una extraña energía recorría su cuerpo, y supo que había funcionado. Lentamente, caminó hacia un escaparate cercano, donde un espejo le devolvió su reflejo. Ahí estaba. Un cuerno, idéntico al del chico, sobresalía de su frente. La sensación de su peculiaridad, el desconcierto lo invadió. No importaba cuántas veces sucediera, siempre le sorprendía ver un cambio tan drástico en su cuerpo. ¿Qué aspectos biológicos hacen que funcione un cambio drástico como esto? De hecho, ni quería saber cómo funcionaba la existencia de esta forma de existencia, se comprometió a no indagar en más de lo estrictamente necesario. Tocó el cuerno con sus dedos, sintiendo su dureza. Era real, y lo había copiado con éxito. Sentía la sensación de su peculiaridad hormigueando todavía, dándole una sensación de intuición con respecto a la peculiaridad que había copiado.
Aún así, sabía que no duraría mucho tiempo. Sacó su teléfono del bolsillo y miró el cronómetro que había configurado previamente. Habían pasado menos de 2 minutos desde que había tocado al chico, desde que la peculiaridad había hecho cambios en él. Se sentía intimidado por su cambio físico, pero no se sentía aliviado de que esto no fuera algo permanente. Sabía, por la experiencia de aquella noche, que su copia no era permanente, pero necesitaba medir el tiempo exacto. Se quedó frente al espejo, observando cómo el cuerno formaba parte de su rostro. Para cualquier otra persona, ese momento habría sido inquietante, observar a un individuo quieto en el mismo lugar durante tanto tiempo. Pero para Monoma, era pura ciencia. Estaba explorando los límites de su poder, y todo lo que descubriera hoy sería crucial para su futuro. 5 minutos. Era el tiempo máximo que podía retener una peculiaridad, cuando el hormigueo dejaba de funcionar, deteniéndose. Justo cuando el cronómetro en su teléfono marcaba los 5 minutos, sintió una ligera vibración en su frente. Miró su reflejo mientras el cuerno comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en polvo que desaparecía en el aire. 5 minutos, pensó mientras el cuerno finalmente se esfumaba por completo, dejando su frente tan lisa como antes. Era una sensación extraña, como si algo esencial dentro de él hubiera dejado de funcionar. Se sintió más liviano, pero también más incómodo. Era muy poco tiempo de uso de este poder. Guardó su teléfono y se giró para marcharse, con una certeza renovada. Había aprendido algo importante ese día. Su poder tenía un límite claro, y ese límite era de 5 minutos. Si quería encontrar un uso adecuado para ello, tenía que seguir experimentando, llevar esta peculiaridad al límite. Mientras salía del centro comercial, su capucha aún cubriendo su rostro, Monoma esbozó una leve sonrisa. Había sido solo un experimento, uno más en su camino hacia la supervivencia. Pero sabía que con cada pequeño paso como ese, se estaba acercando más a su objetivo. No importa cuántas peculiaridades copie, se dijo a sí mismo, lo importante es cómo las uso. Con esa convicción, Monoma se desvaneció entre la multitud, dispuesto a seguir su búsqueda de explorar sobre sus habilidades. El frío aire de la tarde le azotaba el rostro mientras caminaba por la peatonal, con su capucha cubriéndole la cabeza. Tras horas de experimentar dentro del centro comercial, Neito Monoma decidió que era hora de continuar sus pruebas afuera, en espacios abiertos. Las cámaras de seguridad eran un riesgo, pero la necesidad de entender los límites de su peculiaridad era aún mayor. Si quería sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de héroes y villanos, tenía que perfeccionar su habilidad, sin importar las leyes que pudiera romper en el proceso. Evitando la ley de ser posible como preferencia. Se dirigió a parques, peatonales cercanas a callejones, y pequeñas tiendas de comestibles, siempre con un ojo atento a los posibles portadores de peculiaridades menos discretas, pero posiblemente útiles. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, una simple llamada podría meterlo en serios problemas, pero la sensación de poder que obtenía cada vez que copiaba una nueva habilidad lo impulsaba a continuar, especialmente ahora que necesitaba llevar su peculiaridad a un nuevo nivel. Durante los siguientes días, Monoma fue perfeccionando su control. Descubrió que podía copiar cualquier peculiaridad sin mayor problema, siempre y cuando tocara directamente a su portador. Sin embargo, la limitación de tiempo se mantenía. 5 minutos, y la peculiaridad desaparecía de su cuerpo como si nunca hubiera existido. No fue una sorpresa que este se frustrara, pues Monoma sentía que todos sus esfuerzos estaban incompletos. Había otra desventaja que lo inquietaba profundamente, más que el poco tiempo de Monoma. Dependía de tocar a una persona para activar su habilidad. ¿Qué pasaría si en una situación de vida o muerte no tiene a alguien peculiar de su lado? ¿Qué pasaría si no lograba acercarse lo suficiente a su objetivo? Estaba en una desventaja constante. Esto no era lo que necesitaba, su objetivo iba mucho más allá y necesitaba que su peculiaridad lo lograra. Mientras reflexionaba sobre este problema, un recuerdo lo invadió. Una vez, en el centro comercial por la tarde, había rozado accidentalmente el cabello de una mujer irritada con su novio por alguna razón. Ella se había dado vuelta con prisa y lo golpeó en realidad. No la había tocado directamente, pero su peculiaridad se había activado de todas maneras, permitiéndole crear ilusiones holográficas en la palma de su mano. ¿Podría ser que no necesite tocar a la persona directamente?, se preguntó, mientras una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sin perder tiempo, Monoma ideó un nuevo plan. Comenzaría a recopilar cabellos de las personas. Si lograba usar su poder con solo un rastro de ADN, estaría un paso más cerca de volverse verdaderamente autosuficiente e independiente. Los días pasaron y en tan solo un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado un mes.
Mientras recorría la ciudad, la mirada demacrada de Monoma mostraba la mala alimentación que había estado experimentando durante mucho tiempo. Había estado robando y haciendo pequeños mandados para poder comprar pan y sopas instantáneas, lo que lo tenía muy incómodo desde entonces. Lo peor, no había tenido ningún tipo de avance con su peculiaridad. A medida que caminaba entre la multitud, su mirada se centraba en aquellos con peculiaridades visibles. Descuidadamente, rozaba sus espaldas o se acercaba lo suficiente para extraer discretamente algunos cabellos. Con la ayuda de unas tijeras entre sus dedos, ni siquiera se enteraban. Algunas veces era descubierto, pero tenía la suerte de huir de la escena a salvo. Pronto, tenía varios mechones guardados en su bolsillo, todos separados y envueltos para evitar juntarse o enredarse. Ansioso, se dirigió a un callejón oscuro donde nadie lo vería. Tras asegurarse de no estar siendo seguido, se dirigió lo antes posible hacia su lugar de descanso, la casita vieja en el bosque. Sacó uno de los cabellos, el primero que había recogido, y lo sostuvo entre sus dedos con anticipación. Sabía que, si bien no había tenido progreso alguno, algunas veces, Monoma sentía destellos de aquel hormigueo que tanto sentía cuando tocaba a las personas. Pero era tan fugaz e impresentable que tenía que estar extremadamente concentrado para poder estar consciente de esto. Cerró los ojos y se concentró, esperando sentir la energía característica de su peculiaridad activándose. Pero, como era de esperarse, no pasó nada. El cabello permaneció inerte entre sus manos, y no sintió nada más que el tacto ligero del cabello. Si bien no estaba desconcertado por la situación, sí estaba desesperado. Lo intentó de nuevo, esta vez con más concentración. Sintió la sensación. Sintió el hormigueo. Pero nada. Frustrado, Monoma lanzó el cabello al suelo. ¿Por qué no funciona? Su mente estaba llena de preguntas. Si no podía copiar la peculiaridad de una persona con solo un rastro de Swan, como lo había imaginado, su supervivencia estaría comprometida. Ya estaba pasando las 1000 calamidades, y casi había sido atrapado unas 4 veces. Estar atado a la necesidad de tocar a las personas directamente, lo ponía en una desventaja constante en situaciones de autodefensa o emergencia. Precisamente por el hecho de estar desesperado, fue que no perdió la esperanza, y siguió intentando. El tiempo siguió parando y durante las siguientes semanas, Monoma se obsesionó con la idea de lograrlo. Cada día recolectaba más y más cabellos, probando una y otra vez, pero siempre obtenía el mismo resultado, nada. Su frustración creció a niveles insoportables. El estrés y la presión que se había autoimpuesto comenzaron a pasar factura a su cuerpo, ya de por sí en una condición física deplorable. Ojeras oscuras se formaron bajo sus ojos, y sus movimientos se volvieron más lentos, cansados. Ya no tenía fuerzas para seguir robando comida. Pero la desesperación no lo detuvo. Decidido a obtener algún tipo de resultado, se dedicó a estudiar las peculiaridades con más detalle, tratando de entender por qué su habilidad no funcionaba como esperaba. La respuesta parecía estar en el ADN de las personas. Si el cabello por sí solo no era suficiente, quizás necesitaba más, una conexión más profunda con la persona. Siguió intentándolo con la presión del fracaso al borde de su vida, hasta que, por accidente, rozó el cabello de una persona justo en el momento en que ya no estaba conectado a su portador. En ese instante, sintió una vibración, una chispa de poder que recorrió su cuerpo, aquel hormigueo con la que tanto se había familiarizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lo había logrado. En su desesperación y sin saberlo, su mente se encontraba en una crisis el cual interpretó estar en peligro extremo. El estrés acumulado durante tanto tiempo obligó a su peculiaridad a evolucionar. Buscando una manera de extraer el poder contenido en el ADN, había logrado el cometido que le permitiría autodefenderse adecuadamente. Sus fracasos lo estaban llevando al borde del colapso, pero logró su cometido. La desesperación que sentía finalmente hizo eco en su psique, provocando una reacción inesperada en su cuerpo. El estrés y la presión acumulada comenzaron a transformar su peculiaridad, como si su mente estuviera interpretando su situación como una cuestión de vida o muerte. Y entonces, sucedió la magia. Su peculiaridad, su poder de copia, respondió al llamado de su necesidad más básica: sobrevivir. En un instante de absoluta claridad, Monoma comprendió que su poder había evolucionado. Ya no necesitaba tocar directamente a una persona. Ahora, podía copiar cualquier peculiaridad con solo tocar un rastro de ADN, ya fuera cabello, saliva o sangre. Monoma cayó de rodillas, agotado, pero con una sonrisa triunfal en el rostro. Lo había logrado. Su peculiaridad había evolucionado. Ahora, estaba un paso más cerca de volverse el héroe que siempre había soñado ser. Esto, murmuró, respirando con dificultad, es solo el comienzo. Ahora tengo que encontrar algo mejor.
Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.